El 11 de septiembre de 1973 es una fecha que cambió la historia de Chile para siempre. Hoy vamos a adentrarnos en los 17 años que duró la dictadura militar, un periodo que transformó el país de arriba a abajo y que la verdad sigue generando muchísima controversia. Vamos a desgranar qué pasó y por qué su eco resuena todavía hoy con tanta fuerza. Para que nos hagamos una idea, todo este periodo se puede resumir en 4 momentos clave. Todo empieza con el violento golpe de Estado del 73. Luego, en 1980, se aprueba una constitución muy polémica que, en esencia, blindaba el poder de los militares. El punto de inflexión llega en el 88, con ese plebiscito en el que gana el no, marcando el principio del fin. Y ya finalmente, en 1990, se recupera la democracia. Ojo, que no son solo fechas, son los pilares sobre los que se construyó esta historia tan compleja. Bueno, para entender de verdad este periodo, hemos organizado el análisis en 5 grandes bloques. Primero vamos a definir qué fue exactamente esta dictadura. Después nos meteremos a fondo con las causas que llevaron al golpe. Veremos cómo era por dentro el régimen autoritario, mediremos el impacto que tuvo en la sociedad y la economía, y por último contaremos cómo fue ese sorprendente camino de vuelta a la democracia. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué significó realmente para Chile pasar de ser una de las democracias más estables de América Latina a una dictadura militar que se alargaría casi 2 décadas? Y aquí está la clave de todo. Porque esto no fue una transición política cualquiera, no, fue una ruptura total. El gobierno de Salvador Allende, que había sido elegido democráticamente en las urnas, fue derrocado por la fuerza. Y este acto, claro, definió al régimen de Pinochet desde el minuto 1. Un poder que nació de la violencia, no del consentimiento popular. Claro, la pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Qué fuerzas, tanto dentro como fuera de Chile, se alinearon para llevar al país a ese punto de quiebre? Pues mirad, el golpe no surgió de la nada. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado, en el exterior, la Guerra Fría estaba en su punto más álgido, y Estados Unidos veía el gobierno socialista de Allende como una amenaza directa en su patio trasero. Y por otro, a nivel interno, la polarización era brutal, con una oposición muy fuerte de los grandes empresarios, de muchos medios de comunicación e incluso de la Iglesia Católica. Esta mezcla explosiva creó un ambiente increíblemente volátil. Para entender la mentalidad del régimen, es fundamental que hablemos de la doctrina de seguridad nacional. Esto no era solo una estrategia militar, era toda una ideología, exportada por Estados Unidos, que le daba la vuelta al concepto de enemigo. De repente, el enemigo ya no era un ejército extranjero, sino los propios ciudadanos, estudiantes, sindicalistas, políticos de la oposición. Esta doctrina justificaba tratar la disidencia como una guerra interna que había que erradicar por cualquier medio, y eso, lamentablemente, incluía la tortura. Vale, una vez en el poder, la Junta Militar no perdió ni un segundo en afianzar su control. Pero ¿cómo funcionaba en la práctica este nuevo régimen autoritario? ¿Cómo era el día a día? El nuevo orden era simple y a la vez radical. Todo el poder, absolutamente todo, se concentró en una junta militar. Y al frente de esa junta, como figura suprema, estaba el general Augusto Pinochet. La democracia, la separación de poderes, todo eso desapareció de un plumazo. Y para mantener ese control absoluto, el régimen se dedicó a desmantelar, pieza por pieza, toda la vida cívica. Se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, se cerró el Congreso Nacional, la libertad de expresión fue silenciada y cualquier intento de manifestación era aplastado sin miramientos. Y como colofón, la Constitución de 1980 llegó para darle un barniz de legalidad a todo este entramado autoritario. Pero la represión no se quedó solo dentro de las fronteras de Chile, que va. A través del llamado Plan Cóndor, que era una especie de red siniestra de dictaduras sudamericanas, el régimen de Pinochet colaboró con otros países para perseguir, secuestrar e incluso asesinar a opositores que estaban en el exilio. Fue, literalmente, una internacionalización del terror. Pero más allá de las estructuras de poder, ¿cuál fue el coste real para la gente de a pie? Y para la economía del país, porque las consecuencias de estos 17 años fueron, la verdad, profundas y muy dolorosas. Mirad, creo que nada ilustra mejor el cambio de prioridades que este gráfico. El gasto público en sanidad se desplomó de una forma brutal. Y esto no es solo una estadística, ¿eh? Representa un cambio radical en el modelo de sociedad, donde los servicios públicos básicos como la sanidad dejaron de ser una prioridad para el Estado. 200.000. Es una cifra tan enorme que cuesta hasta imaginarla. Pero detrás de ese número hay 200.000 personas forzadas a dejar su casa, su familia, su país. Fue el mayor éxodo de la historia de Chile, una generación entera que se vio obligada a dispersarse por el mundo por culpa de la represión política.
En lo económico, el impacto fue muy desigual y para la mayoría bastante duro. Aumentó el paro, la gente perdió poder adquisitivo. Mientras tanto, las grandes empresas del Estado se privatizaban a precio de saldo, beneficiando a un grupo muy reducido. Y para colmo, después de la crisis del 82, el Estado acabó asumiendo la deuda de los bancos privados, una decisión que tuvo unas consecuencias nefastas a largo plazo. Y llegamos a la gran pregunta. Después de 17 años de un control que parecía absoluto, ¿cómo se desmorona un régimen así? Pues curiosamente, el camino de vuelta a la democracia no empezó con una revolución ni con las armas, sino con algo tan simple como una votación. El final de la historia es casi tan sorprendente como el principio. Pinochet, muy confiado en su poder, convocó un plebiscito en 1988 para que la gente decidiera si debía seguir gobernando. Y contra todo pronóstico, la mayoría del pueblo chileno votó que no. Esta derrota le obligó a convocar elecciones libres en el 89, que terminaron con la elección de Patricio Aylwin y el fin de la dictadura en 1990. La democracia volvió a Chile, no con balas, sino con votos. Y con esto cerramos este capítulo, pero la historia, por supuesto, no termina aquí. La experiencia de la dictadura dejó cicatrices muy profundas, pero también lecciones imborrables. Y esto nos lleva a una última pregunta, una que Chile y el mundo entero siguen debatiendo. ¿De qué manera el recuerdo de una dictadura moldea el futuro democrático de un país?